todos. Bueno, este video está grabado porque no pudimos tener la clase de consulta para ver el tema de integrales definidas y suma de Riemann, así que voy a grabar este pequeño video. Vamos a tratar que no sea muy largo para explicar el tema para aquellos que no les haya quedado del todo claro. Bien, para entrar a integral definida vamos a empezar por suma de Riemann. Imaginemos que tenemos una función común y corriente. Vamos a hacerla un poco más larga. Y nos interesa esta función, una función cualquiera, f de x. Imaginemos que nos interesa saber cuál es el área que hay por debajo de esta curva entre los intervalos a y b. Este área de acá. Vemos que nosotros no podemos calcularlo con ninguna de las técnicas de geometría que conocemos. Bueno, la integral definida nos va a servir para poder calcular el área bajo la curva entre dos puntos de una función. ¿Y en qué se basa? O sea, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de esta integral? Bueno, básicamente lo que podríamos hacer para poder obtener el área o una aproximación es dividir este intervalo entre a y b en n subintervalos. Supongamos que yo hago un intervalo por cada uno de los cuadritos que tengo acá y voy marcando las imágenes en cada uno de estos subintervalos. Y a partir de cada una de las imágenes que yo marqué, voy a crear un rectángulo. Es decir, acá marco un rectángulo así. Podría hacerlo de otro color. Acá marco otro rectángulo así. Bueno, entonces yo lo que hice fue, llamemos a este número x0, a este x1, a este x2, x3, x4, y este sería el xn, ya que, bueno, en este caso sería el x5, porque el xn es la cantidad de intervalos que tenemos. En este caso son 5. Bien, si sumamos las áreas de cada uno de estos rectángulos, obtendríamos una muy buena aproximación del área bajo la curva entre el intervalo a b. Además, lo que nos podemos dar cuenta es que si en vez de tomar 5 subintervalos, tomamos 10, 15 o 20, mientras más subintervalos tomemos, la aproximación va a ser más cercana al área real que hay por debajo de la curva. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que estos subintervalos tienen todos la misma distancia a la cual podemos llamar delta de x, ¿verdad? Entonces, si hacemos que n, que es el número de subintervalos, tienda a infinito, a un número muy grande, o, lo que es lo mismo, que delta de x tienda a un número muy pequeño, lo que vamos a hacer es que la suma de esos rectángulos se vuelva ya no una aproximación, sino exactamente el área bajo la curva. ¿Cómo podemos hacer llevando esto a números? Bueno, podemos decir que el área que nos interesa es S, ¿no? Entonces S es aproximadamente R de N, que es como vamos a llamar a la suma de Riemann, y la suma de Riemann va a ser igual a ¿qué? A la suma de cada uno de estos, del área de cada uno de estos rectángulos. Entonces sería
¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Y cuál es la altura de cada uno de estos rectángulos? Recordemos que estos rectángulos se hicieron a partir de estas imágenes. X1, X2, X3, X4 y X5, que vendría a ser el XN. Esto sería según el criterio de tomando los puntos de la derecha. ¿Cómo sería si yo tomara los puntos de la izquierda? Veámoslo rápidamente. Si en vez de tomar los puntos de la derecha quisiéramos tomar los puntos de la izquierda, en vez de empezar en X1, empezamos en X0. Es decir, acá. Esta sería la primera imagen. Acá cerraríamos el rectángulo y después la segunda imagen sería X1. Seguiríamos sucesivamente hasta llegar, esta vez ya no a X sub n, sino a X sub n menos 1, ¿verdad? Que en este caso sería X4. Así sería tomando los puntos de la izquierda o así tomando los puntos de la derecha. Hay que tomar los puntos según nos indique el enunciado. También hay otra forma que es tomando los puntos centrales, ¿verdad? Que esa, bueno, la pueden investigar cómo hacerla. Es, en vez de tomar los puntos de la izquierda o de la derecha, tomamos el punto en el medio, haciendo un promedio, y ese es el método que más eficiencia suele mostrar. Bien, entonces estábamos en que este área es aproximadamente igual a la suma de Riemann, y la suma de Riemann es la suma de cada uno de estos rectángulos. ¿Cuánto mide el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, el primer rectángulo tiene como altura f de x1 y como base delta de x. El segundo tiene como altura f de x2 y base delta de x, y así sucesivamente hasta llegar a f de xn por delta de x. Esto es una sumatoria que se puede escribir utilizando el símbolo de sumatoria, que es este de acá. Vamos a sumar f de xy por delta de x, donde y es igual a 1 hasta que y valga n. Eso es igual a la suma de Riemann, que es aproximadamente igual al área. ¿De qué depende esa aproximación? De la cantidad de subintervalos que tenga o del tamaño del delta de x. Entonces dijimos, ¿cuándo? Acá vamos a decir, ¿cuándo S es igual a la suma de Riemann? Cuando tengamos el límite, cuando n tienda a infinito, o el límite cuando delta de x tienda a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder igualar, lo que vamos a hacer es aplicar el límite. Entonces, el área es igual a la suma de Riemann. Entonces, podemos ponerlo así. El área es exactamente igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de f de xy por delta de x. La sumatoria de cada uno de estos rectángulos, que son tan finitos como se pueda. Para tener una idea de cómo sería gráficamente, sería, imaginemos algo así. Imagínense que tomamos rectángulos tan finitos que sumada el área de todos esos rectángulos nos da exactamente el área que hay por debajo de la curva. Entonces, esta definición de acá es la que igualamos a la integral definida, que es una integral como la que venimos viendo, solamente que tiene dos extremos, el extremo A y el extremo B. ¿Qué nos indica estos extremos? Desde dónde hasta dónde queremos saber el área bajo la curva. Diferencial de x. Esa sería una breve explicación de dónde nace el área bajo la curva con la integral definida. Bueno, viene de
la suma de Riemann. Cuando hacemos el límite de la suma de Riemann, obtenemos la integral definida. Entonces, para que quede bien claro cómo se hace, vamos a hacer un ejercicio de suma de Riemann y luego con ese mismo ejercicio vamos a intentar calcular el área real integrando y luego vamos a intentar calcular el área de una forma geométrica para ver si lo que estamos calculando con la integral es real o no, es cierto o no, una comprobación. Vamos a hacer eso y vamos a dejar englobado todos los temas que hay que ver. Vamos a ver el primer ejercicio de la guía, el cual, bueno, nos da una función, nos da unos extremos, nos da la cantidad de subintervalos que tenemos que utilizar y nos dice que tomamos los puntos extremos de la izquierda, donde ahí yo lo taché y le puse derecha, ya que me imagino que en el trabajo práctico ustedes habrán hecho con los puntos de la izquierda y como para hacer algo distinto. Así que lo vamos a hacer con los puntos de la derecha. Con ayuda de un diagrama explique qué representa la suma de Riemann. Perfecto. Pauso un segundo y hago la función graficada, así ahorramos tiempo. Bien, entonces acá tendremos graficada esta función, que es una recta, y tendríamos que marcar cuáles son los límites del extremo. A nosotros nos pide una aproximación con suma de Riemann del área bajo la curva de esta función en el intervalo 2, 14. Vamos a marcarlo acá. 2 y 14. Entonces lo que vamos a hacer es, primero debemos encontrar cuánto vale nuestro delta de x, es decir, el tamaño de cada intervalo. Sabemos que van a ser 6. ¿Cómo hacemos para calcular el diferencial de x? Bueno, primero debemos hacer la longitud total que tenemos dividido en la cantidad de subintervalos que tenemos que hacer. ¿Cuánto vale la longitud del intervalo? Bueno, vale 14 menos 2. 14 menos 2, que es 12. Dividido entre 6, que es la cantidad de subintervalos que a mí me piden. Eso me va a decir qué longitud tiene que tener cada uno de los subintervalos. 12 dividido entre 6 me da 2. Perfecto. Ahora lo que debemos hacer es ir marcando cada uno de los rectángulos tomando los puntos de la derecha. Es decir, vamos a empezar por el x sub 1. ¿Verdad? En este caso no hace falta calcular a mano cuál es el x sub 1, x sub 2, x sub 3, porque van de 2 en 2, entonces es sencillo. Si por ahí este delta de x fuera un poco más complejo, lo que habrá que hacer es calcular uno por uno cuánto vale cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale x3. En este caso es sencillo. ¿Cuánto vale x0? Bueno, sabemos que x0 vale 2. x1 vale s2 más 4, es decir, vale 4. Marcamos la imagen acá y cerramos el rectángulo. Luego el siguiente punto es x2, que vendría a ser 6. Si quieren, lo voy a escribir acá para que se entienda. x0 sería 2, x1 sería 4, x3 6, x4 8, x5 10 y x6, que es el último. Acá me equivoqué con las notaciones. Sería x0, x1, x2, x3, x4 y x5. Y me quedaría el x6 igual a 14. Ahora sí estamos. Bien, entonces seguimos marcando los rectángulos. Ya hicimos con x1, ahora seguimos con x2. ¿Qué es lo que sucede en x2? Si nos damos cuenta, la función pasa justo por el eje de las x en este punto. Es decir, si nosotros tuviéramos que calcular f de x2, ¿cuánto nos daría? 0, ¿verdad? La imagen en ese punto es 0. Por lo tanto, acá no hay rectángulo. Marcamos el puntito nomás. Luego, x sub 3, que vale 8,
marcamos la imagen y el rectángulo. X sub 4, que vale 10, marcamos la imagen y el rectángulo. Y luego X sub 5, que vale 12, de esta manera. Y por último, sabemos que si tomamos los puntos de la derecha debemos terminar en X sub n, es decir, X sub 6, que vale 14. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es marcar el área de estos rectángulos. Si nos damos cuenta, estamos en un intervalo de 12 tomando subintervalos de 2, por lo tanto la aproximación no va a ser muy precisa. Tendríamos que tomar muchos más intervalos como para empezar a acercarnos al valor real. Pero es para tener una estimación de cómo funciona la suma de Riemann. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Bueno, dijimos que el área S es aproximadamente la suma de Riemann. Y la suma de Riemann era exactamente igual a la sumatoria desde n igual a i, i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esa sumatoria. F de x1 por delta de x más f de x2 por delta de x más f de x3 por delta de x, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, lo que podemos hacer es sacar factor común al diferencial de x. Entonces podemos hacer cada una de las imágenes, todo sumadas, multiplicado por diferencial de x. Entonces, lo único que nos resta es, así como escribimos esto de acá, debemos escribir lo mismo, pero para sus respectivas imágenes. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a escribir f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5 y f de x6. Bien, todos acá saben cómo calcular imágenes, así que lo hago y volvemos. De hecho, es tan sencillo, justamente esta función es sencilla, que nos permite encontrar las imágenes directamente de la gráfica. Vemos que en f de x1, donde x1 vale 4, la imagen es 1, lo vemos acá. En f de x2, donde x2 es 6, la imagen es 0. En f de x3, donde x3 es 8, la imagen es menos 1. Lo saco todo de la gráfica. En x4, que vale 10, la imagen nos da menos 2. Bueno, y acá como es una función lineal, podemos ver el aumento. Acá va a ser menos 3 y acá menos 4. Perfecto. Entonces, lo único que nos queda es sumar todas estas imágenes de acá y el resultado multiplicarlo por el diferencial de x para obtener la suma de Riemann. Nos quedaría 1 más 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 multiplicado por el delta de x, que dijimos que vale 2. Este 1 con este 1 lo podemos cancelar y nos quedan menos 2 menos 3 menos 4, que es igual a menos 9. Multiplicado por 2 nos queda menos 18. Este es el resultado. Ahora, es importante saber qué significa este resultado de acá. Eso es no el área bajo la curva, sino el área de la suma de los rectángulos que nosotros tomamos, que en teoría tendría que ser una aproximación al área. Fíjense que nos dio negativa, porque un detalle muy importante es que cuando nosotros tenemos una función de este estilo, el área que está por encima del eje de las x es positiva y el área que está por debajo es negativa.
como acá, si nos fijamos de 2 a 14, tenemos más área por abajo del eje de las X que por arriba. Por eso el resultado general nos da negativo. Lo que vamos a hacer es que, según la teoría que expliqué al comienzo, esto es aproximado al área, pero el área es exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, que es exactamente igual a una integral definida. Entonces vamos a ver cómo se resuelve una integral definida. Y tendríamos que obtener un valor dentro de todo similar a este, porque el valor que obtendríamos integrando es el área exacta que hay debajo de la curva en este intervalo. Este número de acá es el área de la suma de estos rectángulos anaranjados que están acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para resolver una integral definida? Lo primero es saber integrar, ¿verdad? Todos sabemos integrar con sus diferentes técnicas. Entonces el segundo paso es saber la única regla que utilizamos, más allá de las propiedades que hay del integral, solamente utilizamos una fórmula, que es la ley de Barrow, o también llamado el segundo teorema fundamental del cálculo, que tiene su demostración, la cual deben verla. Nos dice que la integral definida de f de x diferencial de x es igual a f grande de b menos f grande de a. Donde, ¿qué es f grande de x? Ni más ni menos que la integral indefinida de la función. La que ustedes sí saben calcular. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Calcular la integral indefinida y esa integral evaluarla en b, evaluarla en a, hacer la resta y así obtendrían el resultado. Vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Después ustedes se quedan con la que, bueno, más cómodo les resulta. Hay mil formas de integral y con la práctica uno va descubriendo cuál es el método donde más rápido lo hace. Entonces, ustedes necesitan calcular la integral desde a hasta b. ¿Qué es a y b? Los extremos. Yo en este caso necesito calcular desde 2 hasta 14. Entonces mi extremo a es 2 y el b es 14. ¿Qué es f de x? La función, que en este caso era 3 menos 1 medio de x. 3 menos 1 medio de x. Diferencial de x. La forma más sencilla y la que todo el mundo utiliza es escribir la integral definida entre corchetes y acá colocar los límites, 2 y 14. Y acá adentro, ¿qué colocamos? El f grande de x, es decir, la integral de esta función de acá, que es 3x menos 1 medio de x cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Que esto se convertiría en x cuadrado sobre 4. Y ahora lo que hacemos es evaluar, es decir, hacer esto evaluado en 14 menos esto evaluado en 2. Entonces lo podríamos escribir así. 3 por 14 menos 14 al cuadrado sobre 4 menos 3 por 2 menos 2 al cuadrado sobre 4. Resolvemos, bueno, es una operación combinada. 3 por 14, tengo la calculadora acá, me da 42, menos 14 al cuadrado sobre 4, que me da 49, menos todo esto de acá, que es 3 por 2 menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 42 menos 49? Menos 7. ¿Y cuánto es menos 6 menos 1?
Perdón, esto es menos 6 menos 1. Entonces, menos 5. Y menos 7 menos 5 me da menos 12. ¿Qué vendría a ser el resultado? La otra forma de hacerlo es simplemente calculamos f de x, que vale 3x menos x cuadrado sobre 4. Calculamos f de b, que valdría 3 por 14 menos 14 al cuadrado sobre 4. F de b sería igual a menos 7. F de a sería igual a 3 por 2 menos 2 al cuadrado sobre 4, que sería igual a 5. Y ahora simplemente hago f de b menos f de a igual a menos 7 menos 5, que es igual a menos 12. Entonces ahora sabemos que menos 12 es exactamente igual a el área bajo la curva. ¿Y cómo vamos a comprobar que esto sea cierto, que esto sea real? Lo que podemos hacer es esto de acá, calcularlo geométricamente. Calculamos como haríamos con las matemáticas que aprendimos en la escuela primaria y vemos si el área que nos da es igual al resultado de la integral, para saber si está bien. Obviamente esto no lo vamos a poder hacer en todos los casos. En este caso, como justamente el área se divide en dos rectángulos, en dos triángulos rectángulos, lo podemos hacer. Pero la mayoría de las funciones no. La única forma es integrando. Nosotros sabemos que podemos eliminar estos rectángulos. Así. Entre 2 y 14. Nosotros sabemos que el área bajo la curva es este área de acá, de este rectángulo que vamos a llamar S1, menos este área de acá, que lo vamos a llamar S2. Entonces, el área bajo la curva S es igual a S1 menos S2. ¿Cuánto vale S1? Bueno, sabemos que el área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, o de todos los triángulos en realidad, es base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale la base? 6 menos 2, 4. La altura vale 2 sobre 2. Nos queda 4. ¿Y cuánto vale ese 2? Base por altura sobre 2. La base es 14 menos 6. Por la altura, que es 4. Dividido entre 2. Eso nos queda 16. Entonces, S1 es exactamente igual a 4 menos 16, que es igual a menos 12. Entonces, acá que comprobamos que realmente el resultado que nos dio es exactamente el área bajo la curva de esa función en ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Cómo resolver un ejercicio típico de suma de Riemann y cómo se integra de manera definida, que es ni más ni menos que integrar, como ya sabemos, y aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Si saben integrar no van a tener problema, porque lo demás es un cálculo algebraico. Solamente tienen que no confundirse con los signos, como casi yo hago acá. Acá es menos todo este número de acá. Y no tendría que haber ningún otro problema. Bien, espero les haya servido y muchas gracias. Bien, espero que estén ahí todavía. Lo que voy a hacer es resolver una integral definida más. Estuve viendo el trabajo práctico y bueno, que veo que son bastante sencillas. La única integral que puede llegar a dar miedo es esta integral definida de acá,
que es muy sencilla de resolver. Vamos a hacerla rápidamente para cerrar el video. Lo primero que hay que entender es que, ¿qué representa esta integral de acá? Porque muchas veces uno lo hace de manera mecánica. Esto de acá, x elevado a la menos 2 tercios, es una función. Si lo ponen en el GeoGebra van a ver que es una función como cualquier otro. Entonces a nosotros nos interesa saber cuál es el área bajo la curva entre los puntos 1 y 8 de esa función de allí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el primer método que expliqué recién. Ponemos corchetes y adentro ponemos cuál es la integral indefinida de esa función. Sabemos que es x elevado a la menos 2 tercios más 1, que es exactamente igual a 1 tercio. Sobre ese mismo exponente, 1 tercio. Esto evaluado entre 1 y 8. Pero sabemos que este 1 tercio puede subir arriba como 3 multiplicado por, y que esto lo podemos expresar si queremos como raíz cúbica de x, evaluado entre 1 y 8. Ahora sí aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que hay que hacer f de b menos f de a. Si le evaluamos en b, este es el b, 3 por la raíz cúbica de 8 menos 3 por la raíz cúbica de 1. Bueno, la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces me queda 3 por 2, 6, menos 3. La respuesta sería 3. Así con todas las demás integrales definidas. Ahora sí, nos vemos y que estén bien.